Dragonlance, las crónicas perdidas, 2. El orbe de los dragones. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaña, para El Amo del Calabozo, 2022. ¡8! El espía. La rival. Kitiara no durmió bien esa noche. Se pasó la mitad del tiempo despierta y pensando en Tanis, unas veces con placer y otras maldiciendo su nombre. Cuando por fin consiguió quedarse dormida, Taquisis la visitó en sueños para apremiarla a que abandonara Haven y se pusiera en camino de inmediato hacia el Alcázar de Dargar para, una vez allí, desafiar al Caballero de la Muerte, Lord Sas. Kit puso todo su empeño en eludir a la reina y se despertó con un dolor de cabeza espantoso. Temerosa de volver a dormirse, se levantó y salió en busca del comandante Grag. El día despuntaba gris, desapacible y frío. Por la noche había caído una llovizna gélida y, a pesar de que había parado de llover, el agua goteaba de los árboles, formaba charcos en el suelo embarrado y resbalaba por los costados de las tiendas. Los soldados humanos refunfuñaban y protestaban. Los draconianos también rezongaban, pero no por el mal tiempo. Estaban furiosos porque los habían hacinado allí, sin hacer nada, en vez de estar combatiendo en la guerra. Kit encontró al comandante haciendo la ronda por los puestos de los centinelas. «Comandante», dijo cuando alcanzó al oficial draconiano y caminó a su lado, «el emperador me ha encargado que investigue la muerte del señor del dragón Verminar». Grag torció el gesto. «A mí tampoco me hace mucha gracia el encargo», afirmó Kitiara. «En mi opinión, Verminar provocó su propia perdición. Sin embargo, me han dado una orden y he de cumplirla». Grag asintió con la cabeza para indicar que lo comprendía. «Hablé con Femaster anoche». «¿Qué puedes contarme sobre los asesinos?», preguntó Kitiara. El draconiano la miró de soslayo. ¿Tanto interés en los asesinos sería porque intentaban no dejar rastro? Grag consideró el asunto. La mujer le caía bien en tanto que había considerado a Verminar un rústico patán. Si la Dama Azul estaba involucrada en su muerte, no era asunto de su incumbencia. Grag encogió los hombros escamosos. «No mucho, me temo. Eran esclavos y, como tales, no tenía trato con ellos. No reparé en ellos hasta que nos atacaron. Aun entonces, las cosas ocurrieron tan deprisa y en medio de tanta confusión, con la batalla entre dragones y media montaña desplomándose sobre nosotros, que apenas presté atención a los esclavos, salvo para ordenar a mis hombres que los mataran, por supuesto». Kitiara se disponía a marcharse para comer algo cuando Grag, como si se le acabara de ocurrir, añadió: «Hay alguien que quizá pueda contarte algo más». Era uno de los espías de Verminar. Se las arregló para ganarse la confianza de esas personas y puso sobre aviso a Verminar de que probablemente tratarían de atentar contra su vida. «Al menos eso es lo que dice él. No me vendría mal tal información», opinó Kit. «¿Dónde está ese hombre?». «Date un paseo hasta Haven», contestó Grag. «Encontrarás lo que queda de él al lado del camino». Kitiara hizo un gesto de extrañeza con la cabeza, sin entender. «Lo dices como si estuviese muerto en la cuneta. Seguramente él querría estarlo». El desdichado quedó enterrado bajo el desprendimiento de bloques de piedra de Pax Tarkas. Creíamos que estaba muerto cuando lo sacamos, pero aún respiraba. Los matasanos le salvaron la vida, pero no las piernas. Si el mendigo no está en su sitio de costumbre, entra en Haven y pregunta por él. Alguien sabrá dónde encontrarlo. Se llama Eben Satterstone. Encontrarás lo que queda de él al lado del camino». La descripción de Grag no podía ser más atinada. Muchos mendigos habían tomado posiciones a las afueras de la ciudad con la esperanza de sacar algo de los viajeros antes de que se gastaran el dinero en el mercado. La mayoría de los hombres eran heridos de guerra y a casi todos ellos les faltaba algún miembro. Al mirar a aquellos hombres,
muchos vestidos aún con los harapos del uniforme, a Kit se le hizo un nudo en el estómago. Se vio a sí misma al lado de una calzada con la mano tendida suplicando las migajas. Yo no, juró Kit para sus adentros. Mientras me queden fuerzas para usar la espada, no. Abrió la bolsa de dinero y empezó a repartir monedas al tiempo que preguntaba por un hombre que se llamaba Satterstone. Los mendigos negaban con la cabeza, estaban demasiado absortos en su desventura como para interesarse por nadie más. Sin embargo, uno de ellos señaló con el muñón de una mano hacia lo que parecía ser un bulto de harapos caído debajo de un árbol. Kitiara se dirigió hacia allí y, según se acercaba, vio que era un hombre, o, mejor dicho, los despojos aplastados de un hombre. Le faltaban las piernas, que le habían sido amputadas. El infeliz había atado lo que quedaba de su persona a un pequeño carro con ruedas y se empujaba con las manos en el suelo para desplazarse. Tenía el rostro tan desfigurado que costaba trabajo discernir qué aspecto había tenido antes, pero a Kitiara le pareció que en otro tiempo debía de haber sido un joven apuesto. El cabello sucio le cubría la frente y le caía sobre los hombros. Al aproximarse, él alargó una mano mugrienta. «Busco a Eben Satterstone», dijo Kit, que se puso en cuclillas para estar a la misma altura que el hombre. «No lo conozco», respondió él con rapidez. Tenía los ojos clavados en la bolsa de dinero. Kitiara sacó una moneda de acero y la sostuvo en alto. «Tengo esto para Eben. Si por casualidad te cruzas con él, yo soy Satterstone», dijo al tiempo que le dirigía una mirada que no tenía nada de amistosa. «¿Qué quieres? Información». Kitiara le tendió la moneda. Él la mordió para comprobar que era buena y luego la deslizó en una bolsa que llevaba colgada al cuello de una tira de cuero. «Hay otra igual si me dices lo que quiero saber». «¿Sobre qué?» Eben recelaba. «Una mujer elfa. Viajaba con unos aventureros que entraron en Pax Tarkas». Los labios de Eben esbozaron una desagradable mueca lasciva. «Laurana». Kitiara se sentó en una de las raíces del árbol que asomaban sobre el suelo. Podría ser su nombre. «No estoy segura. Era la única elfa en Pax Tarkas», dijo Eben. «Y era una preciosidad. Lástima que solo tuviera ojos para un hombre. O quizá debería decir un semihombre. La otra media parte era elfa». Rió su propia gracia y Kitiara coreó su risa. «Cuéntame lo que sepas sobre esa elfa. ¿Cómo fue a parar allí? ¿Viaja en compañía de ese semielfo? ¿Tal vez era su amante?». Habló con un tono despreocupado. Eben la miró con atención, fijamente, por primera vez. Kitiara imaginaba lo que estaba pensando. Había prescindido del atavío de señora del dragón y vestía ropas de viaje corrientes, de las que llevaría una mercenaria: jubón de cuero, capa de lana, camisa, botas. Sin embargo, eran prendas de calidad, como lo era la espada que llevaba a la cadera. Un aire de mando y autoridad la envolvía como un perfume caro. El hombre sabía que era alguien importante, pero no quién era. Todo lo cual le convenía a Kitiara. Eben empezó a hablar y Kit se recostó contra el árbol y escuchó. Al semielfo, que se llamaba Tanis, y al resto del grupo, una cuadrilla variopinta de pelagatos, los habían hecho prisioneros en Solace y los llevaban a Pax Tarkas cuando la caravana de esclavos cayó en la emboscada de una pequeña partida de elfos cualinestis, ni por asomo 5000. En el instante en el que los elfos dispararon sus flechas, los guardias de la caravana, encabezados por Femaster Toede, se habían batido en retirada. De hecho, habían puesto pies en polvorosa. Los elfos habían liberado a los esclavos y a la mayoría les dijeron que siguieran su camino. Uno de los elfos, un tal Giltanas al que Eben había conocido anteriormente, reconoció al semielfo. Por lo visto, los dos se habían criado juntos o algo por el estilo. El semielfo y sus amigos acompañaron a los elfos a la ciudad de Qualinost, que por entonces estaba a punto de sufrir el ataque de los ejércitos de los dragones. Al parecer, la tal Laurana había estado comprometida en matrimonio con el semielfo, un arreglo al que su padre se habría opuesto de haberlo sabido.
Los elfos convencieron a Tanis y a su pandilla para que fueran a Pax Tarkas a iniciar una revuelta de esclavos que, supuestamente, mantendría al ejército enemigo ocupado y daría tiempo a los elfos para evacuar a los suyos. El grupo se puso en camino hacia Pax Tarkas acompañado por Giltanas y su hermana Laurana. La elfa los había seguido a hurtadillas y cuando la descubrieron no había querido regresar a casa. Eben sabía todo esto porque se había infiltrado en el grupo en su papel de espía de Verminar. Había advertido al señor del dragón de lo peligrosa que era esa gente, pero Verminar, en su arrogancia, no le había hecho caso. En cuanto a Laurana, era una monada, pero también una mocosa malcriada que se pasaba casi todo el tiempo fantaseando con el semielfo. ¿Y cómo reaccionó el semielfo a eso?, preguntó Kitiara. Tanis decía que no quería tenerla pegada a los talones todo el tiempo, siguiéndolo a todas partes, pero, naturalmente, se relamía con la situación como si estuviera comiendo un pastel, dijo con sorna el mutilado. ¿Y qué hombre no lo habría hecho? La chica era una preciosidad. La mujer más bella que había visto en mi vida, para ser elfa, dijo Kitiara. Elfa, humana, Eben esbozó una sonrisa desagradable. No la habría echado de mi cama. Y apuesto que el semielfo tampoco lo hizo. ¿Quién sabe lo que harían esos dos mientras los demás dormíamos? Oh, sí, claro, Tanis tenía que fingir que no quería saber nada de ella porque el hermano no le quitaba ojo. Pero todos nos dábamos cuenta de lo que pasaba. Esos dos no engañaban a nadie. Kitiara se puso de pie con brusquedad. Había oído suficiente. Más que suficiente. Se le retorcían las entrañas como si tuviera dentro un nido de víboras. Eben miró la bolsa del dinero. ¿Quieres saber lo que le hicieron a Lord Verminar? Me importa un bledo, repuso Kit, que estaba de muy mal humor. Supongo que no sabrás lo que fue de la elfa tras la caída de Pax Tarkas. Eben se encogió de hombros. Oí decir a unos Dracos que todos acabaron en el reino enano. ¿El reino enano?, repitió Kitiara. Thorvardin. Al parecer fueron allí para esconderse del ejército de los dragones. Si el semielfo está en Thorvardin, entonces apostaría que Laurana está allí con él. Kitiara se dio media vuelta para marcharse. Gritó Eben, furioso. ¿Y mi dinero? Kitiara sacó una moneda de la bolsa, la tiró al suelo frente a él y echó a andar calzada adelante, de vuelta al campamento del ejército de los dragones. En la vida había estado tan furiosa. Tanis había jurado que solo la amaba a ella, pero unas cuantas semanas después tenía una aventura con otra mujer. Y encima con una asquerosa elfa. Si Kit se hubiera encontrado con Tanis en ese momento, lo habría matado y lo habría pisoteado. Ski aún no había vuelto de hacer su encargo y Kitiara no sabía cómo ponerse en contacto con él, así que tuvo que quedarse en el campamento del ejército de los dragones e hizo todo lo posible para no toparse con el imbécil de Femaster. El comandante Grag se empeñaba en que sus tropas estuvieran en las mejores condiciones para el combate y Kit se mantuvo ocupada participando en los entrenamientos. En las prácticas con los draconianos, que eran unos excelentes espadachines, Kit perfeccionaba su técnica, además de servirle para descargar la frustración. Pero cuando no estaba intercambiando golpes con Grag o participando en incursiones por el territorio circundante, se quedaba sola en la tienda, rumiando. Mejor dicho, no estaba sola. Una elfa de cabello dorado y rasgados ojos de color azul la acompañaba en todo momento, se sentaba a los pies de su catre y se reía de ella. Kitiara era incapaz de quitarse de la cabeza a Laurana. Tenía que saber más cosas sobre su rival. Después de todo, un buen general debía conocer al enemigo para dirigir una campaña con éxito. Mandó a sus propios espías al territorio próximo al reino enano. No podrían entrar en la fortaleza subterránea, pero sí vigilar y avisarla si veían que cualquier humano, elfo o semielfo, en especial estos últimos, abandonaba el reino bajo la montaña. Conozco a Tanis, se dijo mientras escribía las órdenes. No se quedará mucho tiempo encerrado bajo tierra con un montón de enanos.
Para empezar, detesta estar confinado en espacios cerrados. Vivir en un gran agujero subterráneo debe de estar volviéndole loco. En segundo lugar, hay una guerra en marcha y querrá encontrarse donde haya acción. De hecho, Kit estaba deseando viajar al muro de hielo. No era solo porque se aburría en el campamento, sino que se le había ocurrido la posibilidad de que el señor del dragón Fealtaz, al ser elfo, debía conocer a Laurana, que también pertenecía a esa raza. Claro que sacar esa conclusión era tanto como decir que por ser ella humana tenía que conocer al señor de Palantas. Sin embargo, Kit no razonaba con claridad. Vigilaba atentamente el cielo nuboso, y se regocijó el día que vio destellar el sol en las escamas azules de esquí cuando el dragón sobrevoló la zona del campamento. Su informe sobre los dragones rojos no era bueno. Estaban enfadados y descontentos. Les habían llegado rumores de los botines conseguidos por los dragones en otras zonas de Ansalon y querían lo mismo. Si el ala roja no atacaba algo pronto, los rojos saldrían por propia iniciativa sin importarles mucho contra qué objetivo. Con el humor que tenían, les daría igual atacar a un aliado o a un enemigo. Kitiara informó debidamente sobre esto a Ariakas y añadió que, en su opinión, Femaster Toede era justo lo que su señoría buscaba en un señor del dragón. Cuando le dijo a Toede que lo había recomendado para el puesto, tanto la gratitud del Hobgoblin como su hedor fueron abrumadores. Al parecer, el placer provocaba una frenética actividad en sus glándulas sudoríparas. Cuando Kitiara consiguió finalmente que el Hobgoblin dejara de lamerle las botas, fue a despedirse de Grag. Le contó que había recomendado a Toede para señor del dragón y también le dijo por qué lo había hecho. «Serás tú quien esté realmente al frente del ejército», dijo Kit. El comandante Grag sonrió y la larga lengua se agitó entre los dientes. Los dos se estrecharon mano y garra y Kitiara se marchó en el malhumorado Ski, a quien no le apetecía en absoluto la idea de viajar hasta el muro de hielo. «No te preocupes», le dijo Kit mientras subía a lomos del dragón. «No tienes que quedarte. Te mandaré de vuelta al norte. ¿Para combatir?», inquirió Ski, anhelante. Aunque no sentía aprecio por sus parientes rojos, los compadecía y entendía bien su desagrado por la tregua actual en el conflicto. «No», contestó Kitiara. «Quiero que traigas parte del ala azul al sur, tanto dragones como draconianos». Preguntándose si hablaría en serio, Ski giró la cabeza para mirarla fijamente. «¿Al sur?», repitió, estupefacto y crítico. «¿Por qué al sur? Nuestra guerra es en el norte». «De momento, no», objetó Kitiara. «Tú trae el ala cuando regreses. No tardarás en descubrir la razón». Y Ski tuvo que conformarse con eso porque Kit no quiso decirle nada más. 9. El brujo invernal. El palacio de hielo. El lobo blanco avanzaba a lo largo del salón cubierto de nieve, silencioso y prácticamente invisible al confundirse el níveo pelaje con el entorno helado. El animal pasó ante columnas de cristalino hielo que se alineaban a lo largo del salón y sostenían el abovedado techo de hielo. El sol poniente, un orbe rojo que rielaba, era visible a través de los grandes ventanales en arco de finísimo hielo cristalino, de manera que las columnas de hielo y las paredes de bloques de nieve resplandecían con el fuego del día que llegaba a su fin. Las paredes de hielo cambiaban de color un centenar de veces a lo largo del día, rojo llameante y naranja al amanecer, blanco resplandeciente durante las horas diurnas, cuando nevaba, azul espectral a la luz de las estrellas durante la noche. La belleza siempre cambiante del salón cristalino era extraordinaria, impresionante, excepto para el lobo. Para el todo era un entorno gris, carente de atractivo y singularidad. Absorto en su misión, atravesaba el salón sin mirar a derecha ni a izquierda. El lobo venía del castillo del muro de hielo, distante unos cuantos kilómetros y cuyas ruinas se divisaban desde cualquiera de los numerosos ventanales. El castillo del muro de hielo no era tal, realmente. Construido en un principio como un faro fortificado, con anterioridad al cataclismo, se alzaba en lo alto de una isla de nombre ahora olvidado,
al sur de la famosa ciudad portuaria de Tarsis. Almenaras encendidas en lo alto de sus torres habían guiado antaño a los barcos, a través de niebla y oscuridad, a la seguridad del puerto o habían avisado a la ciudad de la aproximación de velas enemigas. Cuando sobrevino el cataclismo que convulsionó el mundo, el mar retrocedió y Tarsis y sus barcos de blancas alas quedaron varados en tierra. Un enorme glaciar que se expandió paulatinamente desde el sur acabó por engullir el faro y la isla sobre la que se erguía. Los muros de la fortaleza, empujada y vapuleada por el hielo demoledor, se rompieron y se desmoronaron. Solo aguantaba en pie una torre que se inclinaba peligrosamente hacia afuera, apuntalada por formaciones de hielo. La mampostería original del resto del faro fortificado ya no era visible al haber quedado enterrada bajo capas de hielo. Los habitantes de esta parte del mundo, pescadores que vivían en chozas construidas con pieles de animales, lo llamaban Castillo del Muro de Hielo y lo consideraban una curiosidad, nada más. Nómadas que llevaban una vida dura siguiendo a la pesca en sus veloces botes deslizantes, a los bárbaros de hielo no les interesaba el castillo. Después de explorarlo y apoderarse de todo lo que encontraron que podría serles de utilidad en su lucha por la supervivencia en un territorio cruelmente alterado, lo abandonaron. Otros residentes de la región, los bestiales Tanois, también conocidos como los hombres morsa y enemigos ancestrales de los bárbaros de hielo, ocuparon el castillo durante un año más o menos y lo utilizaron como puesto avanzado desde el que lanzaron ataques a los nómadas. Después, los Tanois lo abandonaron también, expulsados por una persona de la que afirmaban, aterrados, que era la encarnación del invierno. Fealtas había vuelto. Cuando empezó la guerra de la lanza, Ariacas necesitaba un señor del dragón en esa parte del continente, pero tenía problemas para encontrar a alguien que aceptara esa onerosa tarea. El clima era espantoso, apenas había combates en el sur y, en consecuencia, tampoco había oportunidades para alcanzar la gloria y los ascensos, además de no haber nada que se pudiera saquear a menos que a uno le interesara el pescado ahumado. Ariacas ya pensaba que tendría que ordenarle a alguno de ellos que se encargara de la zona del glaciar y que entonces le tocaría aguantar a un señor del dragón descontento y escuchar sus reproches, sus quejas y sus protestas. Sin embargo, tuvo suerte. Encontró a Fealtas. De haber otra opción, Ariacas nunca habría elegido a un elfo, ni siquiera un elfo oscuro, pues desconfiaba de los miembros de esa raza y no le caían bien. Estaba de acuerdo con su reina en que el único elfo bueno era un elfo muerto, y estaba haciendo todo lo posible para que se cumplieran los deseos de su majestad en lo tocante a eso. Sin embargo, Fealtas fue el único que mostró cierto interés en ir al muro de hielo. Así pues, Ariacas puso a prueba la lealtad de Fealtas al ordenarle que regresara a su nativa Silvanesti para espiar y transmitir los datos sobre las defensas elfas. Fealtas no solo le dio una descripción precisa sino también una información valiosa respecto a un oscuro secreto que el rey Lourak guardaba en lo más profundo del corazón, el orbe de los dragones que resultó ser la perdición del monarca elfo. Aún así, Ariacas no confiaba todavía en el elfo. Fealtas era arrogante y mordaz y no trataba al emperador con el respeto debido. Sin embargo, y puesto que no encontró otro candidato dispuesto a vivir en el glaciar, Ariacas entregó al elfo el desolado territorio bloqueado por el hielo, si bien a regañadientes. Taquisis envió a Slip, una hembra de dragón blanco, al glaciar para que vigilara al elfo. Después, tanto la reina como el emperador se olvidaron rápidamente de él. En cuanto a Fealtas, era un misterio para todos los que lo conocían. ¿Qué razón podía inducir a un elfo, cuya raza amaba y veneraba todas las cosas verdes y en crecimiento, elegir instalarse en una región donde toda la vida vegetal había muerto congelada, donde hasta el recuerdo de su existencia había desaparecido, enterrado bajo el hielo y la nieve? Nadie conocía la respuesta, porque ningún Silvanesti recordaba ya a Fealtas, excepto el rey Lourak, y éste se había vuelto loco. En la torre de la alta hechicería de Waidet, donde el hechicero había vivido y trabajado antaño, se podría haber encontrado un expediente de Fealtas si cualquiera se hubiera molestado en buscarlo,
pero no parecía que hubiera motivos para que alguien lo hiciera. Ni que decir tiene que el lobo no podía responder ninguna pregunta sobre el señor del dragón. Solo sabía que era su amo. Al llegar a la puerta de los aposentos de su señor, el lobo la abrió empujando con el hocico y entró. Fealtás, cómodamente arrebujado en una larga capa de pieles blancas, se encontraba sentado ante el escritorio, que estaba tallado en el hielo, como casi todo el mobiliario en el Palacio de Hielo. Cuando el lobo entró en la estancia, el elfo se hallaba enfrascado en la redacción de un informe para el emperador. Fealtás escribía con el cálamo de una pluma que mojaba en tinta, una tinta que, de no haberla tratado con un hechizo, se habría congelado. La letra del señor del dragón era pequeña y apretada, y Ariakas se irritaba cada vez que la veía porque tenía un resabio a elfo. Ariakas casi nunca se tomaba la molestia de tratar de descifrar los garabatos del elfo. Entregaba la misiva a uno de sus ayudantes para que la leyera y resumiera los informes de Fealtás, que, de todos modos, nunca trataban de cosas interesantes. Cuando los ejércitos de los dragones llegaran en su avance al sur de Abanasinia y a las praderas de arena, la tarea de Fealtás consistiría en proteger las líneas de suministro. Hasta entonces, tenía que quedarse escondido en su territorio helado y no estorbar a los que tenían que ocuparse de asuntos de la guerra realmente importantes. Fealtás era plenamente consciente de que el emperador no se fiaba de él y que no le gustaba. Lo sabía porque conocía los secretos del alma de Ariakas del mismo modo que conocía los secretos guardados bajo llave en las almas de otros. Fealtás también tenía secretos, unos secretos peligrosos, y el mejor guardado era su condición de brujo invernal, una clase rara de hechicero que poseía, entre otros poderes, la habilidad mágica de congelar el río del tiempo durante un breve lapso, una centésima de segundo. En ese tiempo podía obtener una fugaz percepción de los sentimientos y pensamientos más íntimos de una persona, como si una ráfaga de viento helado circulara entre él y su objetivo llevando consigo todo tipo de improntas que el candente helor grababa en su cerebro. No obtenía toda esa información de golpe. Tenía que tomárselo con calma y revolver en la porquería esparcida en el corazón de la gente para sacar algo de verdadero valor para él. Una vez hecho eso, lo guardaba para utilizarlo en el futuro. La magia invernal le confería a Fealtás poder sobre los demás, pero también resultó ser una maldición. Como elfo, como forastero, nunca debería haber sido iniciado en los secretos de un brujo invernal. Fealtás había sido declarado elfo oscuro, alguien expulsado de la luz y desterrado de su patria hacía más de 300 años por el delito de asesinar a su joven amante. Encadenado, unos guerreros elfos lo condujeron hacia el sur, a la zona conocida como el límite del glaciar. Aunque todavía no era el helado yermo que llegaría a ser después del cataclismo, el límite del glaciar era una tierra desolada e implacable, con veranos cortos e inviernos extremadamente largos. Los guerreros elfos dejaron a Fealtás abandonado a su suerte, y probablemente habría muerto de no ser porque lo rescataron unos nativos humanos que se compadecieron del apuesto y joven elfo, por entonces solo contaba 18 años, y le salvaron la vida. Resentido y amargado por su exilio en aquella tierra terrible, había tomado una amante humana. La mujer era bruja invernal y la persuadió para que lo tomara como discípulo, y aunque estaba prohibido iniciar a extranjeros en la magia, la mujer sucumbió a su elocuencia, para su eterno arrepentimiento. La oscuridad de su alma arrojaba una sombra sobre todo lo que veía en las almas de otros. Cuando miraba en sus corazones, veía los recovecos más oscuros y, en consecuencia, llegó a creer que todos los seres humanos eran unos embusteros egoístas e intrigantes. Convencido de que no podía fiarse de nadie, abandonó a su amante. Y, armado con su nuevo poder, viajó a la torre de Guairet para someterse a la temida prueba y continuar con sus estudios. Había huido de la torre poco antes del cataclismo, cuando todo apuntaba a que el príncipe de los sacerdotes la atacaría. En la actualidad, con su regreso al límite del glaciar había logrado serle útil a Ariakas y, al mismo tiempo, se había vengado de los elfos al traicionarlos.
Ahora vivía en su palacio de hielo solo, con la única compañía de los que merecían su confianza, los lobos blancos. Fealtás sonreía para sus adentros con acritud mientras redactaba un informe que sabía que el emperador no leería jamás. Aún así, escribir esos informes mensuales era parte de sus obligaciones como señor del dragón y no iba a permitir que lo tildaran de negligente en su trabajo. El lobo se acercó a él y soltó a sus pies el envoltorio de lona que llevaba. Fealtás le echó una ojeada desinteresada y después retomó lo que hacía. El lobo tocó con la pata el paquete. Todos los días corría hasta el castillo del muro de hielo, recogía los despachos y mensajes y entregaba órdenes de Fealtás al comandante de la pequeña fuerza de draconianos Capax que, renuentes, habían tomado residencia allí. Fealtás le sonrió al lobo y premió al animal revolviéndole la pelambre mientras le ofrecía una tira de carne de caribú. El lobo aceptó el trato y engulló la carne de golpe, tras lo cual se sentó apoyado en las ancas y esperó por si su amo lo necesitaba para algo más. El señor del dragón dejó de escribir, desenvolvió el paquete y sacó el mensaje. Le echó un vistazo, frunció el entrecejo y lo leyó con más detenimiento. Apretó los finos labios en un gesto iracundo, hizo una bola con el papel y la arrojó al otro lado de la estancia. El lobo, pensando que era el juego que los dos practicaban a menudo, fue a recoger la pelota y se la llevó a Fealtás, soltándola a sus pies. El elfo no pudo menos que sonreír. Gracias, amigo, dijo. Me recuerdas que también yo estoy al servicio de los deseos de mi amo. ¿Te digo lo que espera mi amo de mí? Presta atención. Extendió la misiva sobre el escritorio, estiró las arrugas que le había hecho y empezó a leer en voz alta. Había tomado por costumbre hablar con los lobos y sostenía con ellos conversaciones que eran monólogos en los que daba a conocer sus ideas y discutía sus planes. A Fealtás le gustaba decir que los lobos le parecían más inteligentes que las personas, principalmente porque nunca le llevaban la contraria. El emperador Ariacas saluda al señor del dragón Fealtás, del ejército blanco. Bla, bla, bla. El lobo miraba al brujo invernal con ojos relucientes y gran atención. La señora del dragón del ejército azul, la dama azul, llegará pronto para reunirse contigo y hablar de ciertos planes que considero vitales para la marcha de la guerra. La presente es para hacerte saber que la dama azul goza de mi plena confianza y que la obedecerás en todo, como me obedecerías a mí. Firmado, Ariacas, emperador de Ansal. El lobo dio un enorme bostezo y después agachó la cabeza para lamerse las partes. Exactamente lo mismo que pienso yo, rezongó Fealtás. Tomó la segunda misiva, la abrió y miró el contenido. La letra era grande y garabateada. La firma, audaz y elegante, y casi ilegible. He llegado. Espero con impaciencia nuestra reunión. Pronto, Kitiara. La palabra, pronto, estaba subrayada 3 veces. Fealtás se puso de pie y empezó a pasear por el suelo cubierto de nieve. Las largas pieles blancas que llevaba sobre ropas de gruesa lana, también blanca, arrastraban por el suelo detrás de él. Aunque era un mago túnica negra, el brujo invernal siempre vestía de blanco, túnica, pieles, botas de piel. Todo blanco. Era alto y esbelto, de rasgos delicados, tenía la tez pálida, casi traslúcida como el hielo. Con la indumentaria blanca, el pelo blanco y los ojos del color gris de las nubes cargadas de nieve, Fealtás se veía a sí mismo como la viva imagen del invierno, en armonía con el reino helado al que lo habían desterrado injustamente de joven y al que, inesperada e increíblemente, había llegado a amar. Esto es una mala señal para nosotros, amigo, le comentó Fealtás al lobo. Ariacas quiere algo de mí, algo que cree que detestaré tener que dar. Así pues, envía a su señora del dragón para intimidarme. Conozco a esa dama azul. El emperador cree que voy a permitir que esa mujer me pisotee porque soy inferior, un elfo, y ella es humana y, por ende, un ser superior. En cuanto a lo que Ariacas desea, esa es una incógnita fácil de resolver. Quiere la única cosa que valoro.
Pues maldita sea esa dragona, esa bestia me tomen todo y lame culos. Fue ella la que le contó a la reina que el orbe se hallaba aquí y Taquisí se lo dijo a Ariacas. Supongo que solo era cuestión de tiempo que decidiera que lo quería. Fealtas echó un vistazo a su alrededor y soltó un suspiro de fastidio. Había previsto una velada tranquila bebiendo vino caliente con especias mientras estudiaba sus conjuros. Ahora tendría que ir al castillo del muro de hielo para encontrarse allí con esa señora del dragón y oír los estúpidos planes de Ariacas. Reúne el tiro, ordenó al lobo, que, irguiendo las orejas y moviendo la cola, partió de inmediato. Envuelto en las pieles, el brujo invernal abandonó el palacio. Su tiro de lobos lo esperaba fuera, cada animal, macho o hembra, estaba plantado en su sitio, delante del trineo. Arrebujado entre las pieles, al elfo casi no se lo veía. Dio la orden y la loba guía echó a correr a largos trancos y marcó el paso. Detrás, los otros lobos le seguían el ritmo. El tiro arrastraba rápidamente el trineo a través de la nieve y del hielo. No hacía falta que Fealtas dirigiera a los lobos. Los animales sabían a dónde iban. Las garras del sol moribundo arañaban el cielo y dejaban jirones largos, sangrientos, por encima del que era su punto de destino, los muros cubiertos de hielo y la única torre que seguía en pie del castillo del muro de hielo. Allá arriba, a gran altura, un dragón azul se elevó en espiral por encima de la torre, luego plegó las alas en un picado y se alejó volando hacia el norte.